Bueno, buenas tardes. Ahora sí, yo soy María Laura y vengo a conversar un poco esto que pasa hoy. Podríamos decir que hoy nos sentimos casi bombardeados, podríamos decir a veces invadidos por toda esta cuestión que tiene que ver con las llamadas neurociencias. No pasa un solo día, donde nosotros leamos en los diarios, incluso en revistas de todos los días, alguna noticia en referencia a las neurociencias. A veces hasta vienen ciertos manuales de instrucción donde sería tan fácil, si lo aprendemos, ya estaría. Lo cierto es que este prefijo neuro pareciera dar cierto halo de cientificidad a todo lo que a él le precede. Y no siempre es así. Estamos acostumbrados a pensar que todo lo que viene con este prefijo ya es absolutamente creíble, y la pregunta es si siempre podemos tomarlo como algo así. No lo es. Lo cierto es que podríamos decir que desde los años 90 más o menos, incluso este se constituye como el milenio del cerebro. Y sí, el cerebro y todo nuestro sistema nervioso es un misterio. Cuando yo por ahí pregunto a mis alumnos cómo les parece a ustedes que tomamos la decisión, si podemos llamarlo de esta manera, de lo que olvidamos, de lo que recordamos, de lo que aprendemos, ¿cómo es que hacemos para que esto sea olvidado y esto sea retenido en nuestra mente? Y mis alumnos enseguida dicen: profe, lo que pasa es que seguramente ha sido significativo o ha tenido un sentido para nosotros, entonces lo aprendemos. Y es ahí, justamente ahí, donde se me viene a mi mente algo así como clic, clac, cloc, tarará, tirurira, clic, clac, cloc, tarará, tarará, fru, fru, samba, la, la, eiti, reika, michi, pirulina, cachi, meri, frau, frau, frau. Cuando yo digo eso, me miran un poco raro, ¿no? ¿Quiénes piensan, levanten la mano, quiénes piensan que soy capaz de repetirlo exactamente igual? ¿Quiénes piensan que realmente no puedo volverlo a decir así? Vamos a ver. La idea es justamente intentar responder esta gran pregunta: alianzas prometedoras, cambios posibles entre la neurociencia y la educación. Todo lo que hemos aprendido en estos 10, 20, incluso 30 años, para la educación ha sido muy importante. Pero habría tres grandes núcleos, o al menos para los que estamos investigando en el área de la educación, sumamente importantes a tener en cuenta y que pueden llegar a ser prometedores para el desarrollo de nuevos contextos educativos. Uno de esos es lo que se refiere a la genética y al ambiente. Otro es el que tiene que ver con los periodos críticos y periodos sensibles. Y el último es el de la plasticidad cerebral o plasticidad neuronal. Cada uno de estos interrogantes en torno a estas investigaciones en estas tres áreas nos pueden llegar a dar alguna respuesta, y si es factible este traspaso tan directo de los resultados de las investigaciones en neurociencia al ámbito educacional. Empecemos por la primera, la que tiene que ver con la genética y el ambiente. La pregunta siempre es esto: ¿somos lo que somos por lo que traemos, o somos lo que somos por lo que el ambiente nos puede llegar a dar, por la posibilidad del ambiente? Hoy sí, las investigaciones nos enseñan que es un interjuego entre lo que traemos y lo que nos es dado, a veces en torno a esperanza, quizás haya algo genéticamente determinado, pero que el ambiente puede mejorarlo. Y entonces es allí donde podemos decir que el ser humano es un entramado de lo que traemos, de lo que se nos da, y que es, y mucho se habló de esta palabra, los contextos ecológicos, donde pertenecemos, no solo nuestra familia, nuestro círculo más próximo, sino también nuestros contextos cercanos y no tan cercanos, inmediatos y no tan inmediatos. Y allí es donde aparece la educación. La educación puede ser un contexto de privilegio para colaborar, favorecer
desarrollar aquello que traemos y quizás no está demasiado aprovechado. El segundo de los grandes misterios de nuestro cerebro es esto de periodo crítico o periodo sensible. Hoy sabemos que el periodo crítico es un periodo que va desde el momento en que se produce la gestación hasta más o menos los 2 o 3 años de vida. Se habla hoy, investigadores argentinos, quizás no tan reconocidos, pero que trabajan duro, hablan de los primeros 1000 días. ¿Sí? Si uno hace un cálculo rápido, sería cerca de los 2 o 3 años. Ese sería un periodo donde se produce el más grande desarrollo de nuestras conexiones, de nuestros circuitos, donde aparecen palabritas como sinaptogénesis, mielinización. Aquellas sinapsis más fuertes son las que quedan, otras quedan en el camino. Y este primer o casi 2 primeros años de vida, casi que no recibe influencia ni de la educación ni del ambiente. Se da. Es el periodo donde se sientan todas las bases, sobre todo que tienen que ver con nuestros sentidos, con todo, esto se tiene que dar para luego producirse procesos cognitivos mucho más complejos. Y es allí donde podemos hablar de periodo sensible. Y es allí donde también los investigadores, muchos argentinos, hablan de los famosos hoy 7000 días, ya no 1000 días. Es el periodo donde el cerebro y todo nuestro sistema nervioso está ávido de aprender. Es probable que la influencia de un ambiente, la influencia de un contexto educativo, algo motivador, la enseñanza, la educación, lleve a favorecer lo que se trajo y pueda potenciarlo. Entonces hablamos de entre los 3 y los cerca de 19 años ya. Tanto así y tanto así. Y esto es muy esperanzador para la educación. ¿Por qué? Porque es el momento de pensar qué estamos haciendo los adultos, no solamente como profesores, sino como papás, como adultos, como sociedad adulta, para favorecer y enamorar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, qué es lo que le estamos ofreciendo. Y el tercero de los grandes temas que tienen las neurociencias a ser tomado en la educación es el famoso periodo de plasticidad neuronal o cerebral, lo pueden encontrar así también. Y este concepto es más que esperanzador. Los que nos formamos hace años, nos formamos con una profesora diciendo neurona que se muere no puede volver a regenerarse, y eso es totalmente cierto. Lo que no sabíamos hace 20 años atrás era que como especie tenemos posibilidades de que nazcan nuevas neuronas, y pura y exclusivamente en un lugar que tiene mucho que ver con lo que son los aprendizajes y la memoria, como por ejemplo puede ser el hipocampo. Entonces, es como muy esperanzador y destierra aquello de que lo que no se aprende de chico no se aprende más, ¿sí? Hoy hablamos de educación en adultos mayores. Hablamos de gente, como recién se escuchaba, haciendo carreras universitarias por el motivo que sea a los 60 años. Sumamente valioso. Entonces, podemos pensar que el aprendizaje, que digamos el pensamiento modela, genera nuevos circuitos, da nuevos movimientos dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Y las emociones. ¿Cuánto más las emociones? Las emociones han sido muy olvidadas durante una gran etapa de tiempo. Se hablaba de cognición y emoción de manera separada, como si no estuvieran absolutamente imbricadas. Las emociones tienen su base neural. Y ahí, justamente ahí, es donde yo pienso nuevamente, clic, clac, cloc, tarará, tirurira, clic, clac, cloc, tarará, tarará, fru, fru, sambaralá, eiti, reika, michi, pirulina, cachi, merifrau. ¿Me salió igual? ¿Qué tiene de sentido eso para mí? ¿Qué significado tiene? Aparentemente ninguno. Hasta que recuerdo que allá por mis 8 o 9 años creé esa canción, o creamos esa canción con una gran amiga, Laura se llamaba, que nos iba a hacer permanecer juntas durante toda la vida allá donde estuviéramos. Ella tomó otro camino, yo otro. Pero bueno,
a mí me quedó la canción. Entonces, estas cosas así que nos parecen que no sabemos entenderlas, que siguen realmente dando esta impronta de misterio a lo que somos, a nuestro sistema nervioso. Y si de esto estamos pensando, no podemos dejar de tomar otro de los avances de las neurociencias en relación con la educación, como es el concepto de, en cuanto a neurociencia, funciones ejecutivas. Y en cuanto a lo que es educación, hablamos de metacognición. Esas son funciones, son aspectos solamente humanos. No lo compartimos con ninguna otras especies. Nosotros somos los únicos capaces de pensar sobre nosotros mismos y reflexionar sobre nosotros mismos. Funciones ejecutivas es la posibilidad que tenemos de empezar una actividad a voluntad, de poder ir regulándonos, monitoreando, ir revisando, encontrar a lo mejor diferentes caminos para lograr una misma solución. Metacognición implica eso en el sentido de que implica conocer sobre yo cómo conozco, cómo aprendo y poder ir autorregulándome. Y en ese camino también las emociones tienen mucho que ver. Por lo tanto, son dos cuestiones que nos hacen seres humanos. Entonces, podemos pensar, nos han dado muchos avances en cuanto a contenidos, las neurociencias nos han permitido a la educación apropiarnos de algunas cuestiones, sí, pero no es, y no ha sido, y no será un traspaso directo, ¿sí?, de lo que ocurre en un laboratorio a lo que ocurre en un aula. Y es allí donde los que nos formamos en educación debemos participar y debemos defender. Se deben crear espacios, llámese transdisciplina, donde creemos un lenguaje común, neurocientíficos y maestros. Crear espacios de encuentro, crear puentes, dicen los estudiosos, donde pasan aguas muy turbias, pero aclararlas. Estos espacios de encuentro donde los guardapolvos de los neurocientíficos se confundan con los guardapolvos de los docentes y podamos estar hablando todos un mismo lenguaje. Porque realmente el cerebro es un misterio, pero realmente el cerebro debe contribuir nada más ni nada menos a construir humanidad. Muchas gracias.